refiere a las economías emergentes, a qué dificultades y qué potencialidades tiene América Latina para salir de la crisis. Bueno, algunos incluso dirían que ya salieron, aquellos que están creciendo al 5 o al 6%. Y quisiera agradecer también la presencia de todos ustedes. Tenemos investigadores del Departamento de Economía, de Estudios Sociales, y alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California. Voy a resumir muy brevemente algunas notas curriculares del profesor Pierre Salama, que es reconocido internacionalmente como un latinoamericanista. Él ha pasado y sigue pasando largas temporadas en Brasil y en Argentina. Recientemente, o mejor dicho, próximamente se va a publicar un libro relacionado con este tema, ¿no? Un libro en francés, y estamos pensando en la posibilidad de traducirlo al español, precisamente sobre este tema. El profesor Salama ha hecho importantes contribuciones al análisis de los procesos económicos y sociales de los países de desarrollo, enfocado en dos problemas fundamentales: la pobreza y la desigualdad, y también creo que también realizó estudios últimamente sobre la inseguridad, que presentó hace un par de años aquí. Es doctor de Estado por la Universidad de la Sorbona en París, y como les decía, su obra ha tenido una gran influencia en América Latina y en otras partes del mundo. Ha sido asesor de la CEPAL, del Consejo de Análisis Económico, del gobierno francés, de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Desde hace años ha animado el debate teórico alrededor de problemas económicos y sociales. Fue fundador del grupo GREAT en Francia y del Centro de Estudios de las Dinámicas Internacionales. Ha participado en los comités de redacción de revistas científicas de gran calidad como Critique de l'économie politique y Tiers Monde. Ha escrito, aquí dice 15 libros, un poco más, 16 por lo menos, o 17, entre los que destacan la fragilidad de las nuevas políticas económicas, etc. Hay una serie de títulos que ustedes, si no los conocen, deberían conocer. Le voy a dar la palabra a Pierre Salama, y al final de su intervención abriremos un tiempo para que ustedes presenten sus preguntas y sus comentarios. Sí, en primer lugar quisiera que se me disculpa de mi portuñol. Voy a hacer directamente la conferencia en portuñol, entonces tal vez es mejor que hacerla en francés y después ser traducido. Entonces que me disculpen. Y segundo punto, como introducción, quisiera también agradecer mucho para mí casi una antigua institución que es el Colegio de la Frontera Norte, porque se hace mucho tiempo que la conozco y fue convidado, ¿no? Invitado 4 veces, no sé exactamente, en esta institución. Quisiera entonces agradecer mucho a Walde y también al presidente y las otras personas que me permitieron de llegar aquí. Bien, en pocos minutos voy a hablar de un asunto tan grande, no es tan fácil. Y cuáles son las posibilidades, más o menos, cuáles son las posibilidades por las grandes economías de América Latina, los que se llaman hoy las economías emergentes, de superar la crisis o de hacer de tal suerte que los efectos de contagión de la crisis internacional sean menores. Y es un tema bastante grande y bastante actual. Nos vamos a hacer una presentación rápida en 3 puntos. Primer punto, debemos hablar hoy, porque estamos frente a una economía globalizada a nivel comercial, a nivel financiero, debemos hablar rápidamente
de la coyuntura internacional, a saber, de la evolución de la crisis internacional que se inició desde hace ahora 4 años. Entonces, primer punto, nos vamos a hablar rápidamente de la crisis internacional. Quisiera decir que si la gente desea conocer un poco más de mi opinión, hay una entrevista que salió en la revista Nueva Sociedad hace poco tiempo sobre este tipo de tema en español. Segundo punto, quisiera también hablar, sobre la parte, del contexto internacional de una manera más estructurada, a saber que el mundo de hoy no es el mundo de ayer. El mundo de hoy es un mundo en el cual existe, por ejemplo, la China, no existió antes. El mundo de hoy, por ejemplo, da algunas preguntas, a saber, podemos continuar a utilizar las palabras como centro, como periferia. Y quisiera entonces en esta segunda parte establecer cuáles son las nuevas vulnerabilidades, las antiguas vulnerabilidades y cuáles son las nuevas vulnerabilidades, sobre todo por los países de América Latina, incluido por México. Y tercer punto, cuáles son las consecuencias por la América Latina de la crisis de hoy. Entonces, primer punto siquiera. Primer punto es importante porque de retomar un poco la crisis, no para explicarla, usted la conoce muy bien, solamente un hecho. Y con la crisis hubo un hecho nuevo, la búsqueda de liquidez. La búsqueda de liquidez. Saber que la plata se fue de aquí hasta los países industrializados. Porque las matrices necesitaban más liquidez. Y entonces usaron más o menos de las filiales como vaca lechera. Estoy hablando de eso por una razón bastante simple, porque ahora es más o menos la misma cosa. Entonces, la búsqueda de liquidez era un punto muy importante y implicó un problema económico y sociales en los países de América Latina bastante fuerte, sobre todo aquí. A saber, un proceso de contagión de la crisis de Europa, de la América Norte, en los países latinoamericanos, de América Latina, y sobre todo aquí, que fue el caso peor de todo. La retomada de la crisis. Es importante de hablar de eso, porque si se trata de una crisis estructural, eso significa que la crisis estructural va a durar mucho tiempo, infortunadamente. Va a durar mucho tiempo. Y dentro de ese tiempo se tiene época de agravación de la crisis y también época de retomada del crecimiento. Y me recuerdo, por ejemplo, que hace 2 años más o menos, muchos periodistas pensaron, y también economistas pensaron que la crisis se fue, que ahora estamos frente a una nueva época de crecimiento, de retomada del crecimiento. Y ahora no. Ahora, frente a las recesiones que existen en muchos países de Europa, por ejemplo, y todos los problemas que existen en Grecia, incluido en Alemania, estamos retomando la cuestión de la crisis. Entonces, una crisis estructural significa una volatilidad bastante fuerte con un trend que va a bajar de crecimiento. Eso me parece importante de decir eso porque si no podríamos soñar un poco. La grande diferencia entre el inicio de la crisis y hoy es que ayer fue una crisis más o menos de deuda privada. Ahora es una crisis de deuda pública. ¿Cómo se hizo este tipo de proceso? Es interesante de ver. Primer punto. Los bancos tuvieron problemas de liquidez a causa de la crisis. La crisis y el problema de liquidez de los bancos permitieron a los estados de un lado prestar dinero a los bancos y del otro lado tuvieron a causa de la crisis déficit presupuestal. Lo que quiero decir es que lo que se pasó es que hubo un proceso de demultiplicación a nivel del Estado de la crisis de los bancos privados, de la deuda privada. Eso explica un hecho nuevo, a saber, que cuando los bancos obtuvieron el dinero, la plata, si quiere,
van a usar el dinero no para hacer crédito a las empresas, sino para especular con los estados que tienen nuevo déficit presupuestal. Es el caso de España, es un caso muy interesante desde ese punto de vista. Antes de la crisis era un país que no tuvo déficit importante, no tuvo un nivel de deuda externa importante. Pero hoy es un país que el objeto de especulación mucho más fuerte y tiene efectivamente un nivel de endeudamiento bastante fuerte. Entonces, el hecho que la crisis afectó a los bancos, afectó la economía, hizo un proceso de endeudamiento de los estados. Y algunos estados dentro de la zona de Europa no pudieron responder a la altura de la crisis, porque no pudieron hacer, por ejemplo, como fue el caso de los Estados Unidos o también de la Inglaterra, a saber, imprimir la moneda. No era posible. Es imposible imposible hoy dentro de la zona euro de concebir que el Banco Central puede ayudar a los estados. Bien, todos los países, o casi todos los países de Europa, de la zona euro, hicieron después de una política de expansión, hicieron entonces a causa del nivel de endeudamiento, hicieron una política de austeridad. El peor de todo era la Grecia. Y lo que se pasó era precisamente una agravación de la crisis. Y con la agravación de la crisis, un aumento de la deuda también. Y entonces eso marca el final de una cierta manera del proceso. Estoy hablando de eso para decir la cosa siguiente. Y con la elección de Hollande, hoy, en Francia, de la vuelta de la socialdemocracia de una otra manera, hay una relación de fuerza dentro de la zona de Europa que está cambiando. Y que ahora todo el problema es no solamente hacer una política de austeridad, sino también, y tal vez sobre todo, pensar la retomada del crecimiento. Eso implica un problema nuevo, a saber que no podemos quedar con la misma manera de utilizar el Banco Central. Que hoy el problema es que el Banco Central no debe prestar dinero solamente a los bancos que tienen problemas, sino también prestar a los estados. Lo que significa entonces que va a eliminarse o disminuir la posibilidad que hay más especulación sobre los países que tienen más déficit y que tienen entonces la necesidad de pagar multa por todos los impuestos que van a hacer. Entonces, de una cierta manera, podemos pensar que lo que se pasa en Europa hoy, más o menos, es lo que se pasó en Argentina cuando el plano de convertibilidad se desplomó al inicio de los años 2000. Lo que se pasó era completamente imposible en esa época por la Argentina de pagar su deuda. Absolutamente imposible. La multa en las tasas de interés era demasiado grande, como fue el caso de Grecia hace poco tiempo. Y entonces lo que se pasó es que Argentina impuso, porque el diálogo en esta época era imposible, impuso una nueva manera de arreglar el problema de deuda, a saber, rechazó de pagar la deuda privada, pagó la deuda pública, rechazó la deuda privada e impuso, efectivamente, la creación de nuevos bonos que hubieran, ¿cómo se dice?, un valor facial, que costan menos dinero, un discount de 50% más o menos. Ahora lo que se pasó con la Grecia es exactamente la misma cosa. La Grecia queda en Europa, pero las condiciones de negociar la deuda de Grecia es más o menos la misma que hizo la Argentina. Y entonces lo que quiero decir es que a partir de ese momento estamos tal vez a la espera de un cambio completo de política a nivel de la zona de Europa. Eso implica problemas con Alemania, es verdad, pero estamos frente a la posibilidad que el Banco Central mañana va a emprestar a los estados, que existe también
un fondo común para ayudar a los estados, para concebir plano de inversión más fuerte a nivel de Europa y el problema central. El problema central es que eso implica federalismo. Eso implica federalismo. Eso explica el hecho que efectivamente hasta hoy era imposible de pensar este tipo de intervención. Federalismo significa que efectivamente menos soberanía por los estados, más soberanía por Bruselas, si quiera. Es un problema político y es un problema bastante difícil, porque cuando la crisis llega, lo que aparece son fuerzas de extrema derecha y también algunas fuerzas de extrema izquierda que van pedir más nación y menos Europa. Y se puede ver, por ejemplo, en el caso de Grecia, por ejemplo, las últimas elecciones en Grecia aparecieron partidos nazis